Buenas tardes para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos vamos a encontrar con una docente que es Sandra Milena Ramírez. Ella va a estar con nosotros en nuestro tercer webinar de la licenciatura en educación infantil. Quiero entonces también indicarles que en este momento estamos transmitiendo en YouTube para algunos que también nos quieran acompañar desde este medio. Sin embargo, los que fueron inscritos a nuestro webinar va a tener el privilegio no solamente de participar en este espacio, sino que les va a llegar información a sus correos electrónicos para que puedan tener un certificado de este encuentro. Entonces, quiero darle la palabra a nuestra docente, psicóloga, y en este momento se encuentra en la maestría en neuropsicología de la Universidad UPB, nuestra docente Sandra Milena Ramírez. Sandra, bienvenida a este webinar. Espero que nos acompañes en todas estas 2 horitas enseñándonos muchas cosas y que sea muy interactivo, no solamente para nosotros como los asesores que estamos, sino también para los estudiantes, ya que creo que esta pandemia nos ha traído muchísimas preguntas del manejo de emociones en las instituciones educativas. Sandra, bueno, este espacio es para ti. María, gracias por la bienvenida. Buenas tardes para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Agradezco enormemente a María Isabel por permitirme este espacio. Quienes me conocen, como muy bien lo dice María, soy docente de la licenciatura en Educación Infantil desde el 2018. Mi nombre es Sandra Milena Ramírez Sierra. Soy psicóloga egresada de la Universidad San Buenaventura, especialista en salud mental del niño y del adolescente de la Universidad CES y, como muy bien se los dijo María, próxima a graduarme de la maestría en neuropsicología de la Universidad San Buenaventura. La idea de este espacio, muchachos, es que creemos construcciones conjuntas, que permitamos ese reconocimiento de emociones que es tan fundamental en la primera infancia, teniendo en cuenta las distintas edades con las que nosotros trabajamos y las individualidades que claramente caracterizan la vida de cada uno de nuestros niños, que desde ahí el abordaje claramente se debe hacer de una manera distinta. En ese sentido, nosotros sabemos que el manejo emocional desde la labor pedagógica, incluyendo claramente a la institución educativa como segundo núcleo de socialización, es un tema complejo, es un tema que claramente no vamos a alcanzar a abordar por completo durante estas 2 horas, pero que espero que en este espacio sea lo suficientemente fructífero para que se lleven herramientas que les permitan a ustedes facilitar esos procesos durante los primeros años de vida. En ese orden de ideas voy a comenzar a dar un significado sobre lo que significa realmente manejo emocional, cuáles son las emociones que frecuentemente conocemos en el aula, en qué edades se presentan, cuáles son las estrategias que se van a implementar o se pueden implementar desde nuestra labor pedagógica para poder trabajar con todas estas situaciones específicas que se presentan en nuestros niños y en nuestras niñas. Si tienen alguna inquietud, vamos a tener un espacio de preguntas al final alrededor de 20 minutos, pero si necesitan hacer una intervención específica a medida que voy puntualizando en algunos temas, levantan la mano y con el mayor de los gustos les concederé la palabra. Lo ideal, vuelvo y les repito, es que sea un espacio muy participativo. Vayan anotando en un cuadernito aparte como esas inquietudes que se les puedan ir presentando. Voy a proceder a compartirles la presentación. Inicialmente, acá están mis datos de contacto por si quieren profundizar en algún tema, por si necesitan alguna asesoría, también voy a estar presta con el mayor de los gustos, el correo electrónico y el número del celular. Bien, muchachos. Para todos, antes de comenzar, sabemos que el objetivo de este espacio es describir las habilidades emocionales de los docentes en la práctica pedagógica con base en distintos modelos. Claramente vamos a trabajar los que más se han reconocido hasta la fecha, comprender su abordaje desde el área experimental, reconociendo qué es la inteligencia emocional. ¿A veces están hablando? Bien. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Cómo se hace ese proceso de comprensión y de manejo emocional que a veces nos cuesta tanto? ¿Y cuál es el rol de ustedes como docentes, claramente como mediadores,
en esa percepción de las emociones de nuestros niños y de nuestras niñas y en esa facilitación de los procesos de regulación emocional que sabemos que durante los primeros años se hace bastante complejo. Cuando nosotros hablamos de un manejo emocional, estamos... ¿Esto por qué no me pasa? Espérenme un segundo, por favor. Se me bloqueó. Sandrita, párate como en la mitad y le das. A mí me está pasando también ahorita lo mismo. Para que te Gracias, pase. Caro. Pero ella se me está pasando muy rápido. Bien, muchachos. Cuando nosotros hablamos de un manejo emocional, ¿a qué hacemos referencia? Cuando yo hablo del manejo de las emociones, no solamente estoy hablando de ese reconocimiento que tengo frente a mis emociones y a las demás, sino cómo en ese reconocimiento también tengo la capacidad de ser empático y de entrar como mediador en esos procesos emocionales. Cuando hablamos específicamente de los niños, sabemos, muchachos, que por condiciones del neurodesarrollo yo no le puedo pedir a un niño de 2, de 3, de 4, de 5 años, que ya tenga las estrategias suficientes para poderse autorregular, porque es algo que desde el desarrollo todavía no se dimensionan. Si bien la capacidad de autorregularse es una de las funciones, digamos, que se adquieren durante los primeros años de vida, es algo que se debe ir estimulando claramente a través de los distintos núcleos de socialización donde el niño se encuentra inmerso. En ese orden, antes de empezar, que nos quede claro a todos, yo no puedo permitirle a un niño que se regule de la noche a la mañana. Como docente, como padre de familia, como mamá, como papá, como tío, yo no le puedo decir a un niño de 2 años o de 3 años, entrar a intervenirle y decirle, te vas a calmar, vas a respirar profundo y no tienes por qué reaccionar así. Eso es un absurdo, vuelvo y les reitero, porque a nivel del desarrollo nuestros niños apenas están en un proceso de descubrir las emociones, comenzar a representarlas para que posteriormente se llegue a un estado de regulación. En ese sentido, ¿quiénes son los que nos debemos de regular para poder acompañar esas emociones? ¿Qué creen ustedes? Los padres, los acompañantes. Los padres de familia, los cuidadores principales, los docentes. Y en ese sentido, muchachos, hago como un llamado muy respetuoso a que si nosotros identificamos como adultos que tenemos alguna dificultad para regular nuestros estados emocionales, pues busquemos la ayuda que se requiera. Los niños sabemos que son supremamente sensibles, incluso desde el vientre, a percibir las emociones de los adultos que los acompañan y reaccionan frente a las mismas. ¿Por qué? Gracias a unos estados fisiológicos que ahorita vamos a ir comprendiendo pues, como cuáles son esos componentes de las emociones. Si como adulto me estreso, me irrito con frecuencia, le grito al niño como tal, lo que voy a llegar a hacer no es facilitarle la autorregulación a ese niño, sino que los dos terminemos detonados y que esas emociones primarias que aparecen al inicio de la infancia, posteriormente en edades más avanzadas se puedan llegar a convertir en emociones disfuncionales que pueden llegar a generar incluso trastornos del estado de ánimo. Desde ahí es necesario reconocer que esos primeros años de vida se consideran estructurales para ese reconocimiento de las emociones y para que el niño aprenda a regularlas. Sabemos que en esos estados emocionales intervienen muchos factores, entre ellos claramente factores personales. Todos nacemos con un carácter y con una personalidad que claramente está asociada a componentes biológicos, las características de nuestras familias, las pautas de crianza, las tipologías familiares, la puericultura que se tuvo antes de concebir incluso al niño durante esos primeros años, la cultura que enmarca la vida de ese niño, las prácticas sociales, absolutamente todo eso influye en la forma en la que el niño reconoce sus emociones, las expresa, posteriormente las representa y las regula. Lo que para mí puede ser una conducta irritante, puede que en otras culturas simplemente sea una conducta funcional. Con base en eso, siempre les he dicho a quienes han estado conmigo en los cursos, reconozcan primero el contexto del niño para poder saber cómo acompaño y sobre todo cuando estamos hablando de emociones. Acá hay algo necesario que tenemos que tener en cuenta, muchachos, y es que más allá de todos esos factores, es comprender que una cosa son las emociones y otra cosa son los sentimientos.
Cuando yo hablo de emociones, estoy haciendo referencia a estados transitorios. Yo no me quedo con una emoción de alegría, yo no me quedo con una emoción de enojo, yo no me quedo con una emoción de rabia todo el tiempo durante 24 horas del día. Las emociones tienden a durar minutos. Una persona nunca nos va a llorar 24 horas seguidas. Y esas emociones claramente surgen a partir de las experiencias que claramente nos van diciendo a nosotros cómo reaccionamos, perdón, frente a esas situaciones. Entonces, más allá de esos factores, es comprender de dónde se origina la emoción. Y cuando ya llegan nuestros niños a un ámbito educativo, cuando ya llegan al ámbito de la institucionalización como tal, donde ya entramos nosotros como docentes o como mediadores a tomar, digamos que partido en ese control emocional, es necesario que podamos articular todos esos factores que el niño trae consigo. Profe, eso es imposible, yo cómo voy a tener en cuenta toda la historia familiar del niño, yo cómo voy a saber en su casa o en su barrio, en su contexto el niño cómo se maneja, pero sí es importante que mínimamente tengamos un acercamiento previo a esa hoja de vida para reconocer a qué contexto nos estamos enfrentando. Fórmulas mágicas no hay, los modelos teóricos y desde claramente el área experimental es necesario partir de una fundamentación teórica, eso es justamente lo que a nosotros nos diferencia de otras personas que no son profesionales en el área, pero lo ideal no es que nosotros intentemos acomodar al niño todo el tiempo a un libro. Yo veo a ese niño, identifico si tiene alguna necesidad específica en su manejo de emociones, si corresponde o no corresponde a un proceso que requiere remisión o que requiere articulación con otras instancias. A veces a quienes trabajamos desde el área clínica nos llegan remisiones muy absurdas, discúlpenme la expresión, y justamente son remisiones que llegan desde el docente como tal, que dicen es que el niño no se regula emocionalmente y hace pataleta en el momento de la comida. Entonces uno se queda preguntando, bien, si el niño tiene 2 años, apenas se está adaptando a su contexto como tal, ¿para qué lo estás remitiendo? En ese orden es necesario primero comprender cuáles son esos cambios que se van dando en las etapas del ciclo vital, que ahorita lo vamos a ver como a grandes rasgos. También es importante, muchachos, comprender que absolutamente todos los procesos de socialización alrededor de la familia, de la escuela y de la sociedad moldean o estructuran ese carácter y esa personalidad del niño. Podemos tener niños que nacen muy irritables porque el embarazo de la mamá no fue el mejor, porque no fue un bebé planeado, porque las tipologías familiares son las más disfuncionales. Pero si desde cada uno de esos núcleos de socialización nosotros nos encargamos en un inicio de atenderle oportunamente sus necesidades emocionales, de arrullarlo, de darle un abrazo cuando lo necesita, de regular nuestra posición a la estatura de él para poderle explicar qué es lo que está pasando, se los aseguro que claramente ese cerebrito de ese niño, esa capacidad de regularse en las emociones se va a ir transformando hacia lo positivo. Y desde ahí siempre deben de partir todas nuestras prácticas educativas. Comprender que lo que estamos haciendo ahora va a repercutir, ojalá de manera positiva, en los años siguientes de la vida de nuestros niños y de nuestras niñas. También ahí es importante recordar los procesos de plasticidad cerebral que le permiten al niño irse regulando, irse adaptando como tal conforme en esa estimulación y en esas experiencias que se le van proporcionando. La educación inicial en ese sentido se constituye como una condición que favorece la regulación. Cuando yo hablo de educación inicial, sabemos que no solamente me estoy refiriendo al niño que ingresa a una etapa de prejardín, jardín o transición. En este momento, teniendo en cuenta las nuevas tipologías familiares que nosotros tenemos, ¿a qué edad más o menos nos está ingresando un niño a una institución educativa? ¿Que conocen desde la experiencia que han visto? ¿Desde qué edad los estamos recibiendo? Profe, aproximadamente desde los 3 o 4 meses, que muchas veces son salacunas. Son salacunas cuando nuestros niños, cuando los papás de nuestros niños ingresan nuevamente a trabajar y requieren que el niño llegue directamente a una sala cuna. El pensar de muchos papás, y tienen razón, es decir, ¿para qué voy a dejar al niño con una empleada? Claramente sin desmeritar el rol de las empleadas como tal, pero a lo que ellos se refieren es
Finalmente lo dejo con una empleada que tiene poco manejo frente a los procesos de crecimiento y desarrollo de nuestros niños o de nuestras niñas, o lo institucionalizo desde temprana edad con la seguridad y con la confianza de que quien me lo va a recibir lo va a acompañar de una manera adecuada en ese proceso. Teniendo en cuenta esto, es necesario, muchachos, que siempre se nos meta en la cabeza, como yo se los he dicho también en algunos de los cursos, ustedes siempre se van a representar como una de las figuras más significativas en la vida de ese niño y de esa niña. Y muchas veces cuando llegan desde tan temprana edad a esos centros infantiles, básicamente no es que como docentes reemplacemos la figura del papá o de la mamá, pero ustedes como docentes siempre van a ser esas primeras figuras que el niño va a comenzar a reconocer. A mí me parece muy complejo desde la misma estructura de las instituciones como tal, asignar 1 o 2 docentes para manejar 16 o 17 bebés, sabiendo que son niños que en esa edad demandan tanta cosa. Pero ahí, digamos que seríamos nosotros los encargados de generar estrategias para poderlos acompañar de la mejor manera en la construcción de esos hábitos y rutinas que les van permitiendo a ellos adaptarse a esa nueva vida lejos de su ambiente familiar. Son niños que a veces ingresan a las 6 de la mañana, que regresan a sus casas nuevamente a las 7, entonces el profe los baña y también los baña para volvérselos a llevar para que los papás se los vuelvan a llevar para la casa. Y ahí el sentido de responsabilidad que nosotros tenemos es bastante alto, y no solamente alto, sino también retador. Ahí, cuando nosotros vemos que la labor se transforma hacia un sentido de responsabilidad tan supremamente arduo, es necesario empezar a buscar articulaciones, muchachos. Solos no vamos a poder. Hay labores o hay responsabilidades que debemos de asumir como docentes, pero en ningún momento nosotros como docentes nos debemos de llegar a desgastar a tal punto de intentar asumir funciones que les corresponden a otros. Me hago entender mejor, hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos, con la disponibilidad, con lo que corresponde a nuestro rol, nos entregamos un poquito más allá, pero la idea no es que ustedes lleguen a un nivel de desgaste tan alto que terminen generando lo que desde psicología llamamos un síndrome de burnout. Entonces el docente termina frustrado y quemado, y finalmente tampoco se dispone para cuidar a ese niño de la mejor manera. Dejamos nuestra institución educativa como docentes y nos vamos para la casa y nos disponemos a descansar. Pero no intenten decir, es que ese niño está demasiado triste, ¿yo qué es lo que voy a hacer para que esos papás puedan hacerse cargo de él? No, los papás, claramente se hace una reunión, reestructuramos o reencuadramos frente al rol que cumple cada uno, pero más allá de eso no podemos hacer mucho más. Entonces ahí también es importante ir reconociendo en nuestra labor como educadores cuáles son los límites en ese manejo de las emociones durante los primeros años. ¿Por qué? Porque los niños, cuando transmiten una emoción, cuando la representan como tal, lo hacen de manera global. Es decir, el niño se siente triste y la emoción lo globaliza por completo, y en ese orden de ideas la reacción también es una reacción muy, muy, muy severa. No permitan en ningún momento, aunque yo sé que es difícil, es mucho más sencillo hablarlo como tal, no permitan que en ningún momento ese estado emocional del niño, esa reacción como tal, los lleve a que ustedes como adulto también se vayan a desregular, porque terminamos claramente en un mundo sin salida y eso se termina convirtiendo en una bola de nieve. Con base en todo eso que hemos establecido, ¿qué es necesario, muchachos, que ustedes tengan en cuenta? ¿Cuáles son esas habilidades del docente que se requieren para poder acompañar ese manejo emocional en la primera infancia? La primera, empatía. ¿Qué le ibas a preguntar algo? No. Bien. La primera, empatía. ¿Qué es la empatía para ustedes? ¿Qué nos han dicho a nosotros por empatía? Ponerse en los Tener la zapatos del ay, qué otro. pena, sí, tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué tan fácil es ponernos en los zapatos del otro?
Hablemos en términos coloquiales. Si ustedes hoy se quitan sus zapatos y llegan a cualquier espacio y se van a poner los zapatos de su hermano, de su mamá, de su papá, que ellos también se los acabaron de quitar, ¿qué tan cómodo es ponerse en los zapatos del otro? No, Sandrita, eso no es fácil Bueno, por muchos motivos, pero nosotros, yo siento que cuando todos escogimos esta profesión, aprendimos eso, aprendimos a ponernos en el zapato del otro, a escuchar al otro, a entender el otro, a que no estoy mal porque quiero estar mal, no estoy mal pues porque obviamente algo me pasó en la casa, pues porque, o sea, el niño no llega al colegio llorando porque, ay, hoy amanecí con ganas de llorar, no, o sea, él llega triste por algo que ocurrió, o en el transporte, o sea, por muchos motivos que los niños tienen. Entonces, yo siento que la empatía es muy fácil manejarla siempre y cuando nosotros como adultos la sepamos manejar. Nosotros como docentes la manejemos, entonces ahí sí soy capaz de ponerme en los zapatos del otro. Pero cuando yo como adulto tampoco he podido manejar eso, ahí es cuando creamos la barrera y la dificultad en el aula de clase. Bien, Caro dice algo importante, muchachos, y es lo que yo les hablaba ahorita. Es necesario ser lo suficientemente autoconscientes frente a la capacidad que yo tengo de manejar esas emociones. A mí todavía me cuesta ponerme en los zapatos del otro, siento que eso es una sensación demasiado incómoda hablándolo en términos coloquiales. Ya les voy a explicar a qué estamos haciendo referencia exactamente cuando yo hablo de ser empático frente al otro como tal. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿No? Hola, yo, profe. ¿Cuál es Em, tu nombre? Laura. Laura. Ay, qué pena. Tranquila, Eh, Laura. sí, que yo iba a decir que más allá, pues ponernos en el zapato del otro es un término que hemos utilizado coloquialmente, pero más allá de ponernos en el zapato del otro, como lo decimos, es comprender y respetar las reacciones que el otro toma frente a ciertas situaciones, porque el niño puede llorar porque se le cayó el helado y para otro niño no puede representar el mismo significado. Entonces es eso, es como nosotros como adultos identificar, respetar y comprender que están sintiendo algo adentro por ciertas situaciones que para él verdaderamente o para ella significa algo y que por eso se está comportando de tal manera. Entonces Muy siento que bien, Laura. Perdón, te interrumpí. Ahora ya. Bien, muchachos, entonces cuando nosotros hacemos, como decía ahorita nuestra compañera Laura, finalmente siempre nos han dicho que la empatía requiere ponerse en los zapatos del otro. Vuelvo y les reitero, no es un asunto tan fácil, no siempre los zapatos del otro a mí me van a servir en la medida en que el otro está permeado por experiencias distintas, por estilos de vida diferentes que lo llevan a hacer un proceso emocional distinto al que yo haría. Eso por un lado. Y dos, la edad de nuestros niños y de nuestras niñas. Entonces, empatía es que finalmente reconocer que el otro tiene una reacción o una conducta específica vinculada a una emoción y que esa emoción la detonó una experiencia. En la medida en que el otro reaccione a esa experiencia, yo como adulto me debo de disponer para acompañarlo y respetarle su reacción, que ese es uno de los errores más comunes que cometemos nosotros como adultos en ese manejo de las emociones durante la primera infancia, durante los primeros años de vida. A nivel cultural, sobre todo en nuestro contexto antioqueño, a nosotros nos han enseñado, y eso también está vinculado con un asunto de género, que el niño se cae y puede que para nosotros como adultos represente una caída muy boba, me disculpan el término. ¿Qué es lo primero que se le dice a ese niño cuando se cae y llora? Los niños Parece no lloran. Parece que los niños no lloran, no le pasó absolutamente nada, usted es guapo, usted es berraquito, usted es valiente. ¿Qué sucede? Puede que la caída no haya sido tan significativa, pero el niño cuando llora, el niño cuando reacciona, cuando manifiesta un comportamiento como tal, que yo sé que está vinculado con una emoción, ¿qué es lo que ese niño a nosotros nos quiere decir? Aquí estoy, te necesito, por favor, acompáñame, abrázame, necesito mimos. Incluso nosotros como adultos, muchachos, yo siempre les he dicho a todos los adultos que he tenido como la oportunidad de conversar, hacemos mucho más pataleta de la que los niños realmente la hacen. A veces nosotros no tenemos realmente una enfermedad tan grave, a veces no nos estamos muriendo de una gripa,
pero ¿a quién le hacemos carita para que nos mime? A nuestra pareja, a nuestros papás. ¿Por qué? Porque como seres sociales siempre vamos a requerir que la otra persona se disponga frente a nosotros. Cuando somos lo suficientemente empáticos frente a esas emociones del niño, logramos que claramente a su vez ese niño, en la medida en que vaya creciendo, también sea lo suficientemente empático frente a las emociones del otro. Eso sabemos que son reacciones que se van dando en cadena y que el niño siempre aprende por imitación. Entonces no se trata de forzarlos a ser valientes frente a las emociones, ignorando sus estados de ánimo o simplemente omitiendo la reacción de ellos, hacer de cuenta que nada pasó e intentar distraerlos con cualquier otra cosa, ¿no? En el momento en que el niño está llorando, incluso en condiciones de comportamientos inadecuados, por ejemplo, el niño que me tiró en la mitad del salón a hacer pataleta porque no le presté la crayola azul. Incluso en esos momentos donde a nosotros como adultos digamos que se nos va disparando el genio un poquitico, el niño necesita ser escuchado, el niño necesita que le pongan atención frente a eso que él todavía no sabe manejar y que apenas está descubriendo. Otra de las habilidades que necesita el docente es la escucha permanente. Y la escucha permanente no me estoy refiriendo solamente a los docentes que acompañan a los niños que ya tienen un lenguaje verbal mucho más desarrollado. Escuchar desde absolutamente todos nuestros puntos de vista. Siempre el cuerpo, como yo les he dicho, se convierte en un recurso para poder manifestar esas emociones o esos estados de ánimo que muchas veces no sabemos verbalizar a través de la palabra. Cuando ustedes están tristes como adultos, siempre tienen que decir que están tristes para que el otro se dé cuenta que usted se encuentra así. Daniela, ¿ibas a decir algo? Muchachos, ¿quién quiere intervenir ahí? Cuando nosotros estamos tristes, siempre le tenemos que decir al otro es que estoy muy triste, para que el otro se dé cuenta. No necesariamente. ¿Cómo expresamos nosotros esa tristeza? A través de nuestro lenguaje no de la verbal. cara que tengamos, pues de diferentes maneras, de la manera de caminar, hasta se nos nota la pereza como la tristeza. O muchas veces al momento de la realización de acciones, en donde por lo general uno tiene una actitud al momento de realizar alguna actividad y que ahí mismo se nota ese cambio que se tiene en la realización. Muy bien, entonces, cuando yo estoy hablando de la escucha, no estoy haciendo referencia solamente a esa escucha que hacemos a través del oído como tal, sino escuchar incluso esos silencios que se van manifestando en el aula o esas expresiones que quedan ahí como entredicho y uno finalmente no sabe a qué es que el niño se está refiriendo como tal. A veces decimos es que es un niño muy tímido, es que es muy introvertido, es que es súper calladito y súper juicioso. ¿Cuántas veces esos silencios o esas características que relacionamos con la timidez y con la introversión no se asocian, por ejemplo, con niños que están siendo profundamente maltratados en su núcleo familiar y que claramente han recibido, por ejemplo, una amenaza por parte de sus cuidadores y dicen no vayas a decir nada, siempre juicioso, siempre en silencio? Entonces, justamente con esos estados emocionales que no hacen tanto en ruido, pero que nosotros sabemos que algo pasa, es que debemos de tener una escucha mucho más permanente y mucho más activa. Disponibilidad. Yo no sé ustedes cómo hacen, yo siempre he dicho que los docentes de preescolar hacen magia porque tienen la capacidad de estar disponibles para niños, claramente desde los primeros años hasta quinto de primaria, y comprender qué es lo que le pasa a cada uno de esos niños, aún sabiendo que tienen 26, 27, 30, incluso en algunas instituciones todavía encontramos grupos de 40 niños. Entonces la disponibilidad debe de ser permanente. En ese orden de ideas, el llamado a que seamos lo suficientemente sensibles, a que observemos, a que promovamos actividades donde nos podamos dar cuenta del comportamiento de cada uno de nuestros niños. La disponibilidad también está relacionada con la forma en la que yo me le acerco a ese niño.
siempre nos han insistido mucho sobre la necesidad que tenemos de regularnos a la estatura del niño, que el niño nos vea como un par, que nos vea como un adulto de confianza, que respetamos esos estados emocionales, que estamos dispuestos a abrazarlos, a decirle o a darles tiempos necesarios para que ellos se tranquilicen y hacerles saber que simplemente vamos a estar ahí. Requiere claramente atención personalizada, justamente por lo que yo les decía ahorita, la necesidad de comprender cada una de las particularidades de la vida de nuestros niños y de nuestras niñas. No es generalizar, porque entonces todos tienen 4 años, porque todos están en el mismo nivel socioeconómico, porque casi todos pertenecen a las mismas, pues como a las mismas tipologías familiares. Es comprender que cada uno tiene su forma de poder representar esas emociones y poder regularlas en un momento determinado. Claramente, muchachos, nos exige una preparación constante, el proceso de formación de absolutamente todos los profesionales que decidimos desde nuestra vocación trabajar con la infancia no se termina una vez yo obtengo el título académico, eso lo sabemos, y es un llamado muy amoroso a la constante preparación. ¿Por qué? Sobre todo cuando nosotros hablamos de esas condiciones de personalidad de nuestros niños, de ese carácter emocional, sabemos que eso va cambiando. Si nos remitimos a los años 80, a los años 70, reconocer qué era lo que le pasaba a un niño era supremamente difícil. ¿Por qué? Porque desde los derechos nuestros niños no eran lo suficientemente visibilizados, porque a nosotros nos invitaban al silencio como un acto de poder respetar al otro, porque casi siempre estábamos criados bajo el modelo de el niño tiene que estar muy bien comportado, y bien comportado es mantenerse quieto, estático en una silla, en completo silencio, respondiendo sí señor o no señora. Entonces, si nosotros nos graduamos hace 10, hace 20 años, las condiciones con las que están naciendo nuestros niños en este momento son muy distintas y nos retan todo el tiempo. Por lo tanto, siempre requerimos estar preparados y estar en constante actualización para que claramente esas experiencias les demos el abordaje que requieren. Y requiere práctica, eso no se va a lograr de la noche a la mañana. ¿Cuántos de ustedes cuando ingresan a un proceso de práctica no les da susto? ¿O a quién no le dio miedo iniciar la práctica y dijo, entré y todo lo sabía y no se me presentó ninguna dificultad? Por ejemplo, frente a la pataleta de un niño o un grupo que simplemente se detona y se desordena. ¿Cuál es la diferencia cuando tenemos experiencia y cuando no la tenemos? Saber reaccionar frente a esa emoción del niño y saberla como manejar con él para no violentarlo, sino como ser, como se lo dice, como ser ese guía o acompañarlo como de la mejor manera para que, digámoslo, como para que él regule esa emoción o trate como de pasarla, de aceptarla. Muy bien, y mientras que vamos adquiriendo esa práctica, la estrategia, muchachos, no es huir. Cuando nosotros sabemos que estamos en un proceso de aprendizaje constante, como se los he dicho a quienes han estado conmigo en los distintos cursos, reconocemos que a veces necesitamos ayuda, que hay momentos de ese proceso de práctica profesional. No solamente me estoy refiriendo a las prácticas que hacemos antes de graduarnos, sino pues a nuestra praxis diaria como tal. Sabemos que hay momentos de esa práctica donde vamos a requerir disposición de otras personas para poder acompañar esa estrategia como tal. Cuando yo reconozco que en ese proceso de práctica permanente estoy en un aprendizaje que nunca se acaba, soy capaz de empezar a hacer articulaciones con otras personas, con otras entidades que me ayuden a poder comprender cómo desde mi rol como docente voy a acompañar ese manejo de las emociones que claramente muchas veces se desborda en la medida en que ningún profesional, independientemente de que sea del área de la pedagogía, de la psicología, tiene la capacidad de controlar todas las variables que intervienen en ese salpicón de emociones, como yo siempre lo he llamado, que se da durante los primeros años de vida. Pilas con los sesgos cuando ustedes como docentes llegan y les dicen, te tocó con el grupo de los 2 años. ¿Qué es lo primero que dicen cuando un niño llega a los 2 años?
en relación a su conducta emocional específicamente. Los terribles Es el dos. año de las pataletas, los terribles dos, sí. Yo estoy pasando por esa etapa con Emanuel y todo el mundo dice que, pues, lo llama o lo nombra de esa manera, aunque yo sé que eso no es así. ¿Por qué Realmente. son tan terribles? ¿Por qué se han representado como terribles? Pues yo te voy a decir, Sandra, como desde la experiencia mía, y es porque definitivamente ellos están en todo ese descubrimiento, como tú dices, del, por ejemplo, con él, la tolerancia a la frustración frente a ciertas cosas que él quiere hacer, también porque ya es como el año de la independencia, me imagino yo, para explorar ciertas cosas, y el poner límites a veces se dificulta para él, porque él quisiera, pues, digamos, explorar y hacer ciertas actividades que tal vez digamos, como a la percepción de uno como adulto son peligrosas, entonces hay que disminuir como toda esa parte de peligro para ellos. Y pues porque definitivamente hay cosas donde él se pone como muy sensible, se estresa muy fácil, y además pues con esto de la contingencia y el encierro tampoco es que ayude mucho para la parte emocional, pero uno trata pues como de generar un ambiente un poco más tranquilo en casa y de generar pues como estrategias para poderlo acompañar de forma asertiva, pero sí se generan muchos berrinches y muchas pataletas por cosas que mucha gente las ve como, ay, bueno, ¿y este por qué está llorando si eso es una bobada o parece un capricho? Pero no es ni siquiera un capricho, es saber cómo conocer esa conducta con él y saber qué es lo que tengo que hacer para adecuar en mí, en el ambiente, y mitigar de cierta manera, pues como también eso que él está sintiendo, ¿cierto? Y que lo tiene que expresar de alguna manera, su inconformidad, su enojo, lo que le pasa, ¿cierto? Lo que está pasando en ese momento. Yo lo he visto como de esa manera, profe. Gracias, Lina. Y eso es algo supremamente importante, muchachas, y es el niño tiene que buscar los recursos para poder manifestar eso que él no es capaz de manejar y que apenas está descubriendo. Por lo tanto, cuando a mí cada uno de los adultos que de pronto se acercan a consultarme o a decirme algo y me dicen están los terribles 2 años, yo siempre hago como la invitación a comprender que los terribles no son nuestros niños, porque ellos apenas están en un proceso de poder descubrir y poder representar cada uno de esos estados emocionales, sino que los terribles somos los adultos, que a nosotros se nos olvida que el niño apenas está descubriendo, apenas está en un proceso de aprendizaje, y que soy yo el que debe de entrar a mediar esos estados emocionales, haciéndole saber qué es lo que está pasando. ¿Qué es eso tan horrible que él está dimensionando y yo cómo entro a regularlo? La estrategia no es ignorar, la estrategia no es llenarnos de prejuicios y de dejar todo tirado por la borda diciendo, no importa, es que como es tan terrible, en algún momento pasará, y yo dejo que eso simplemente se transforme en años futuros. De eso no se trata. Karen, tú ibas a decir algo. Sí, profe, buenas noches. Mira, Buenas noches. con la pregunta que haces ahora y la relaciono con la que hiciste antes de qué nos aporta la experiencia. Y yo no lo he vivido solo desde la parte como docente, sino desde la parte como mamá. Y me encanta esta charla porque es muy difícil y yo hubiera querido haber estudiado la licenciatura que estoy haciendo en este momento antes de ser mamá, porque si bien lo decías ahora, si teniendo conocimiento de pronto y un poco de experiencia es complejo manejarlo con los niños en el aula a veces, imagínate cuando uno es mamá y está lleno de lo que decías ahora, o sea, de la cultura, de las pautas de crianza con las que uno creció y un montón de cosas. Cuando mi hijo llegó a los 2 años, fue muy duro para mí. Lo que comentaba ahora la profe Lina también. Uno educa, o por lo menos a mí me pasó, uno educa apegándose a los recursos con los que creció, ¿cierto? Los que aprendió, los que la cultura le enseña, y es horrible porque empieza a pasar todo eso, entonces tú haces todo lo que escuchan que dicen, que no, que ignore lo que no, que llévelo para allí, que no, que hágale esto, y llega un punto en el que uno siente que no puede más, entonces cae uno en ese manejo emocional, pero de uno, que uno no sabe, porque uno está es como en función de que el niño es el que tiene el problema, pero en realidad es uno. Entonces, ¿qué nos aporta la experiencia? Yo digo que la experiencia es maravillosa, porque aún teniendo la experiencia y adquiriendo conocimientos, como lo estamos haciendo todos los que nos estamos formando, siempre nos va a faltar más,
pues cuando uno no lo posee es mucho más difícil. Yo desde que empecé a estudiar siempre he pensado que todas las mamás deberíamos conocer muchas cosas sobre los niños antes de ser mamá, aunque es algo muy complejo, pero muchas gracias por todo lo que nos estás contando acá. Con mucho gusto, Karen, muchachas y muchachos. No se trata, pues como uno de los tips en ese proceso de manejo emocional, acá puse el ejemplo simplemente de los 2 años, pero yo sé que se presenta en distintas edades. Lo digo porque sé que específicamente en esas edades se dimensiona como algo muy, muy, muy terrible. Importante bajar siempre los prejuicios, no es tan terrible como nosotros lo dimensionamos. Cada experiencia es distinta, por lo tanto yo no puedo generalizar procesos de acompañamiento y decirle a una mamá, es que con mi niño esto me funcionó, entonces con el tuyo también va a funcionar, no. Siempre se trata de conocer, vuelvo y les repito, como la historia individual o lo que trae ese niño de forma individual, ensayar todas las estrategias posibles, comprender y digamos que compadecernos al reconocer que claramente nosotros como adultos pues tenemos algunas estrategias para regular, pero es imposible regularnos todo el tiempo. Hay papás que se detonan y llegan y le dicen a uno, es que tengo una culpa, terminé pegándole, y el arrepentimiento, porque sabemos que la pela no genera absolutamente ninguna estrategia de solución, sino que simplemente lo hago con la intencionalidad de descargar toda mi rabia sobre el niño, y una vez baja la emoción, entonces llega el sentimiento de culpa y dice, soy el peor papá del mundo, soy la peor mamá del mundo, soy la peor tía, en fin, desde los distintos roles que asumamos. No se trata tampoco de tirarnos tan duro en ese proceso. En la medida en que nuestros niños están creciendo y aprendiendo, nosotros como cuidadores y como adultos responsables en ese proceso de acompañamiento también crecemos y aprendemos con ellos. Intentamos hacer lo mejor que podamos, pero no lo vamos a hacer de una forma perfecta. Nos vamos a equivocar y en ese proceso iremos aprendiendo juntos. Se vale decirle al niño, en este momento la mamá tiene mucha rabia o la profe está alterada, espérame un momentico, yo me calmo. Cuando yo al niño lo hago partícipe también de esas emociones que claramente yo estoy, ay, discúlpenme que esto se me pasó, que claramente yo estoy experimentando, el niño va comprendiendo que absolutamente todas las emociones son válidas. Y que en ese orden de ideas, pues no está mal sentir rabia, no está mal sentirnos tristes, no está mal decirle al otro, espérame un momentico, yo me calmo y ahorita regreso. Recuerden, como decíamos ahorita, que eso es un proceso que se va dando de manera secuencial. Entonces, abajo los prejuicios, abajo la capacidad o el deseo que tenemos nosotros de creernos perfectos y de hacer una labor sin ningún tipo de equivocaciones. Abajo las generalizaciones con las estrategias que utilizamos con nuestros niños, y arriba siempre la humildad de reconocer que somos seres humanos y que nos equivocamos y que también estamos permeados por un momento emocional específico, máxime cuando todo se nos junta, muchachos. Por ejemplo, en estos momentos de la pandemia. Hay adultos que llaman y dicen, yo no me aguanto más y necesito acompañamiento para el niño. Entonces yo les digo, bien, encontrémonos primero contigo. ¿Qué es lo que pasa? Y el adulto termina ahí en una sesión claramente, completamente desbordado y reconociendo que ese era el que necesita el acompañamiento antes de poder acompañar a su niño de la mejor manera, y eso no es malo. Caro. Sandrita, me quitaste la palabra, eso iba a decir yo. Ellas hablan, Karencita abre el micrófono y dice que dicha haber hecho mi licenciatura antes de ser mamá. Pues yo tuve mi hijo después de 23 años de experiencia de colegio y pasé por todos los grados. Y hay momentos, niñas, en que yo digo, ¿qué más hago, por Dios bendito? Pues, ¿qué más me invento para que Juan Eduardo se calme? Y es un hombre de 7 años, una cosa divina, súper juicioso, súper... Pero yo les digo sinceramente, lo que Sandra acaba de decir es muy cierto. Muchas veces somos nosotros, los adultos, los que nos tenemos que sentar a decir, es que ahí la desubicada soy yo. Ahí la que tiene que, como que la tienen es que poner en su sitio, soy yo como adulto. Porque si yo como adulto no manejo mis emociones y no me controlo, es muy difícil yo decirle a mi hijo, hijo, por favor, respira profundo, cálmate, vamos a hablar, pues, sí o qué, Sandrito, o sea, ahí es donde uno dice, no, niñas, no se angustien las que son mamás y
No, ojalá. Yo siempre he dicho, ay, qué dicha, debería haber una carrera que dijera cómo ser papá y mamá. Jamás. Eso Jamás, sería porque lo entonces El máximo. debería manual. ser una Eso no va a carrera existir, individual para cada muchachos. papá y para cada Una mamá. locura. Y una carrera por cada hijo que tengan, porque no todos los Imagínense. hijos son No. iguales. Sí, Entonces, eso total. es imposible, muchachos y muchachas. No, digamos que no nos creemos esos imaginarios que nos han representado tanto, máxime ahora en en los últimos años, donde las redes sociales influyen tanto. Las maternidades, las paternidades, la docencia, eh, todo lo que nosotros hacemos con los niños en los primeros años, es decir, todos esos roles no son tan felices como realmente nos los están vendiendo. Entonces, una mamá Profe, bota, una mamá, ¿cómo? no, yo te iba a preguntar frente a eso. Lo que pasa es que hay cosas que yo siento, y yo pues lo voy a decir desde la postura de mamá, no desde la postura de profe, que siento que yo siempre se lo he dicho a todo el mundo, que yo siento que la maternidad siempre nos la han vendido como algo hermoso, maravilloso, la mamá súper arreglada, perfecta, que hace todo en casa, y yo siento que eso a veces desborda muchísimo la expectativa versus la realidad. Y ahí, digamos que, por ejemplo, uno va aprendiendo que lo que tú decías, mi hijo no es igual al hijo de mis compañeras ni de mis amigas, y lo que yo necesito es conectarme, por ejemplo, con Emanuel para poder saber que si está irritado es porque tiene sueño, porque está estresado, porque no he terminado, no le he entregado la comida a tiempo. O sea, como saber qué es lo que lo detona, o por lo menos eso pues me pasa a mí, qué es lo que detona a Emanuel y qué es lo que de pronto yo estoy haciendo que lo está también detonando a él, ¿cierto? Entonces yo he ido descubriendo, el secreto para mí ha sido, por ejemplo, conocerlo, ¿cierto? Tomarme el trabajo de observarlo, de analizarlo, incluso de analizarme a mí misma, porque uno también lo que tú dices, profe, es muy importante. Y creo que eso a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho, pero es verdad, uno hay días en los que uno dice, Dios mío, voy a salir corriendo, ¿cierto? Porque uno también necesita autorregularse y cuidar de uno, que eso es otra cosa que en la cultura yo también siento que se le ha cargado al rol de mamá, que si tú dices que necesitas un espacio o le entregas 10 minuticos, por ejemplo, a tu hijo, a la mamá, si tiene el apoyo de la mamá, o a la pareja, si no tiene el apoyo de la pareja, para darse un baño, relajarse, estar tranquilo y poderse volver a conectar. Eso lo verán a veces como si no fuera el monstruo, no como así, es que la mamá tiene que estar 24/7. Y yo he sido, digamos, detractora de ese tipo de comentarios o de prácticas que hacen que realmente uno no se cuide. Y yo aprendí, pues ya para cerrar, que yo me tengo que cuidar primero a mí para poder cuidar bien a mis hijos, para yo poder estar con el presente y que no se vayan a presentar reacciones, pues, digamos, adversas, o que yo me vaya a descontrolar si yo no tengo esos espacios. Entonces, bueno, eso es como lo que yo quería como preguntar allí, es qué tan acertado vemos a veces como esa parte de lo que nos dicen, o sea, la expectativa versus la realidad, porque yo siento que eso recarga mucho sobre todo el rol de mamá. Hay un imaginario social que recarga no solamente la labor como mamá, sino la labor que cumplimos en los distintos aspectos de la vida. Acá lo estamos abordando desde cada uno de los ejemplos que ustedes plantean, desde la posición como mamás, desde la posición como papás. Mucho, pues, ¿qué es incluso lo que tiene que lidiar un docente cuando no estamos hablando de uno o de dos niños, sino que estamos hablando de 17, de 18, de 19 y de 20? No nos creamos superhéroes, vuelvo y les repito, no lidien con esos imaginarios sociales. Hay momentos donde nosotros también nos detonamos, donde necesitamos respirar, parar, frenar un poquitico para poder acompañar al otro. Hay situaciones en esa labor que pasan desapercibidas y al final termina uno diciendo, pero yo cómo no me di cuenta si las señales fueron tan latentes, y es porque realmente no podemos con todo. Ahora bien, ¿qué es lo que cambia la forma en la que nosotros intervenimos? La intencionalidad con la que nos acercamos a ese niño. Aunque ustedes se equivoquen, muchachas y muchachos, en esa práctica docente, en esa práctica como madres, como padres, como tíos, bájenle a la culpabilidad, porque como siempre se los he dicho, absolutamente, pues digamos que un alto porcentaje, porque sabemos que también existen las excepciones, un alto porcentaje de quienes
de quienes nos entregamos al cuidado de la primera infancia nunca lo hacemos con la intencionalidad de daño. Es que sucedió en un momentico, es que el niño estaba siendo abusado, es que el niño estaba siendo maltratado y yo como no me di cuenta sabiendo que lo tuve durante todo un año escolar, es que porque soy así, es que definitivamente la labor no me alcanza y empezamos a cargarnos y a cargarnos con un montón de cosas que no nos llevan a ninguna solución, sino que claramente nos llevan a sentirnos culpables y a no buscar ninguna estrategia posible frente a lo que en ese momento se está presentando. Las emociones, cuando nosotros decimos que las emociones son muy volátiles, en esa misma medida es necesario comprender que algunas estrategias funcionan para unos días y para unos niños y otras no tanto. Puede que yo hoy le diga a ese niño o a ese grupo de niños que tengo en el aula, te calmas y te sientas que la profe en este momento está dando una indicación, o cuando estamos hablando del rol de mamás o de papás, te calmas que en este momento te estoy dando una indicación y el niño inmediatamente se sentó y se calmó. Y hay días donde ustedes dicen 10, 15, 20 veces lo mismo y el niño nunca se calmó. ¿Por qué? Porque ese día está con otra disposición o con otra actitud frente a las actividades. Entonces ahí es importante ir comprendiendo que al igual que las emociones cambian, las estrategias también se deben de ir actualizando. ¿Con base en qué? En lo que el niño me está dando la capacidad de responder, intentando en la medida de lo posible, no llegar a una situación de desbordarnos nosotros, porque vuelvo y les repito, un adulto detonado frente a un niño que tampoco sabe cómo manejar la situación, pues no se arregla nada. Ahora decía Karen, que por qué no estudiar, porque, como decía ahorita también Caro, porque antes de ser mamá yo no estudié, que es la situación de muchos. No se trata de decir que aquel que estudió psicología, que estudió licenciatura en educación infantil, que estudió pediatría, entonces ya está completamente preparado para manejar a su niño o a las niñas que tenga a cargo, no. Vuelvo y les repito, como les decía ahorita al inicio, es que no se trata de decir que como yo ya tengo tantos libros leídos, tantos artículos estudiados, ya hice 20 semestres en la universidad, ya tengo 23 años de experiencia, entonces ya para mí tener un niño es lo más fácil del mundo entero y voy a tener todas las estrategias para poderlo manejar y sucede todo lo contrario. Por eso yo ahorita les decía que desde el área experimental no se trata de llevar el niño al libro o a esos conocimientos o a esa evidencia empírica que existe frente a los procesos de acompañamiento en los primeros años del desarrollo. Se trata, por el contrario, de que esa situación que el niño me está manifestando en ese momento, ¿cómo puedo yo acudir a esa teoría, a esa evidencia empírica para poderla manejar? Intentando, como yo les decía ahorita también, que esas evidencias en las que nosotros nos soportamos y nos apoyamos sea lo más actualizada posible. Es que si recurrimos a libros o a evidencias empíricas de hace 30 o de 50 años, ¿qué es lo primero que nos van a decir a nosotros para el manejo emocional de un niño? ¿Qué es lo primero que ustedes van a encontrar? ¿O cuáles son algunas estrategias que nos decían? Profe, pegar. Péguele. Ignorar. ¿Cómo? Ignorar. Péguele, ignórelo, eso es una rabieta, finalmente el niño solamente aprende por estímulo-respuesta, entonces vaya conductuándolo. En cambio, si nos vamos a la parte actualizada, claramente nos dicen, el maltrato finalmente se considera como una vulneración de derechos, eso claramente lleva a otros procesos que conducen a nuestros niños a que entren en restablecimiento de derechos, a que nosotros estemos implicados en procesos legales, nos estamos tirando en el desarrollo emocional de los niños. Entonces, mientras más nos acerquemos a un conocimiento actualizado, pues mejores estrategias vamos a poder obtener, para acompañar la infancia del aquí y del ahora. A veces, yo recuerdo mucho una experiencia en una de las oportunidades laborales que tuve que nos estaban dando una charla sobre disciplina positiva. Y alguna de las mamás le decía a la facilitadora de esa estrategia
que ella ya había ensayado con su niño esa herramienta que ella estaba diciendo que funcionaba cuando el niño, por ejemplo, no quería entrar del parque, cuando no quería hacer caso a alguna orden. Y ella solamente le dijo, te lo aseguro que te tiene que funcionar. Nosotros no podemos, muchachos y muchachas, ser tan supremamente cerrados a cada una de esas posibilidades que se plantean en el universo de nuestros niños. Vuelvo y les reitero, ¿por qué? Porque lo que funciona con uno no va a funcionar con el otro. Entonces, si a veces me tengo que flexibilizar saliéndome un poquito de la teoría, aunque no la olvide por completo, porque vuelvo y les digo, es la base en la que sustentamos nuestra labor como docentes, como padres, pues cuando ya asumimos ese rol, no se trata de acomodarlo todo a un libro, porque no todo está escrito, no todo está estudiado y nuestros niños nacen con un mundo infinito de posibilidades. Entonces, en ese orden es mirar primero el estado de ese niño para poder saber cómo se articula con ese conocimiento previo y con esa evidencia empírica que nos han ido mostrando. Cuando yo hablo de manejo emocional, hablamos de un término que ha sido relativamente nuevo, específicamente cuando a nosotros nos dicen desde ese manejo emocional que la intencionalidad es que creemos niños con una inteligencia emocional. ¿Qué es para ustedes inteligencia emocional? ¿Qué es ser inteligentes emocionalmente? Autorregularse, conocer las emociones, resolver problemas. Saber qué tipo de cosas no nos gustan y aprender a controlarlas. Saber reaccionar de una manera asertiva ante diferentes situaciones. Ante diferentes emociones y en la medida de lo posible transformar todas las emociones hacia lo positivo. Cuando yo hablo del término del concepto de inteligencia emocional, casi siempre nos remitimos a Goleman como tal, que es uno de los primeros que acuñó el término, pero antes de eso están estos autores que en 1990, cuando acuñan el término de inteligencia emocional, dicen que estamos haciendo referencia específicamente a 4 habilidades fundamentales. La primera de ellas, poder percibir esa emoción como tal y expresarla de forma precisa, sin necesidad, digamos, que de llegar a inventar otros mundos que no corresponden con esa emoción. Uno de los errores grandes o de las dificultades grandes que nosotros tenemos, incluso como adultos, es que ignoramos por completo la emoción y en esa misma medida, pues no nos damos la oportunidad de poderla percibir. A veces la emoción llega y uno simplemente dice, me voy a poner a estudiar, me voy a poner a trabajar y esto se me va a pasar. Se le pasa un momentico, pero después le llega y le llega con más fuerza. Entonces es necesario que en el momento en que yo percibo esa emoción la pueda expresar de una manera adecuada. Cuando yo hago ese proceso, digamos que de una forma tan precisa y de una forma tan constante, a lo que finalmente estoy llevando es a que en algún momento determinado esa emoción no se desborde y se pueda convertir en algo más desadaptativo, porque como muy bien lo vamos a ver ahora, una de las funciones de las emociones es generar procesos de adaptación como tal. Como segunda habilidad, ellos plantean que usar la emoción para facilitar la actividad cognitiva. ¿Cómo así? ¿Qué entienden por este punto? ¿Cómo así que voy a usar la emoción para poder facilitar la actividad cognitiva? ¿Qué es esa actividad cognitiva? ¿Qué entendemos nosotros por cognición? Profe, no sé, puede ser tal vez como identificar qué es lo que, no sé, identificar qué fue lo que detonó esa emoción. Bien, otra de las cosas es, más allá de identificar qué es lo que detona la emoción, Sofi. Pues yo creo que al momento de hablar de usar la emoción para facilitar una actividad cognitiva es poder generar conocimiento y aprendizajes por medio de esa emoción. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo voy usando esa emoción para poder facilitar como su misma, pues como ahí nos lo están diciendo, la forma en la que yo pienso frente a esa situación como tal? Es usar la emoción a nuestro favor, no usarla en contra. Cuando yo la uso en contra, generalmente esa actividad cognitiva tiende a distorsionarse un poquitico más y en ese orden de ideas, en la medida en que no pensamos
adecuadamente frente a esa emoción, pues nuestros comportamientos también van a ser muy disfuncionales. Claramente estas habilidades se van adquiriendo, vuelvo y les reitero, con la experiencia a medida que el niño va avanzando en su proceso de desarrollo. Uno le puede decir al niño, ¿qué es lo que piensas frente a esa emoción? ¿Cómo le va a llegar a decir eso si él apenas las está percibiendo, él apenas las está experimentando y va a llegar en un proceso donde en algún momento las va a representar como tal? Pues yo no le puedo decir al niño, ¿qué es lo que piensas frente a eso? Mucho menos cuando tiene la emoción detonada. Que siempre se nos quede esto presente, muchachos y muchachas. Yo no puedo actuar, yo no puedo intentar intervenir con una estrategia específica cuando está en el estado emocional. Pues eso es absurdo. Díganle a una persona que se calme cuando le acabaron de decir que su familiar se acabó de morir. Es imposible. ¿Cómo hay que calme? ¿Cómo así que comprenda que esa es la ley de la vida y que en algún momento va a pasar y que va a aprender a vivir sin ella? Pues no, yo ahí necesito atender la emoción y después entro con la estrategia. Laura. Profe, es que quería decir que uno a veces de cierta manera está entorpeciendo esa inteligencia emocional cuando nosotros no dejamos que los niños sientan. Por ejemplo, ellos se caen y se aporrean y empiezan a llorar y nosotros les decimos, párese, no le pasó nada. Ahí estamos negando que ellos están sintiendo una emoción y así ellos nunca van a poder tener ese manejo emocional. Claro, ahí entra un conflicto entre la forma en la que yo estoy sintiendo esa emoción y lo que yo estoy pensando frente a esa emoción. Entonces, ¿cómo así? A mí me está doliendo, a mí me están diciendo que no puede doler y que tengo que estar feliz. Empezando, eso es otra de las dificultades grandes que tenemos, y es que cuando hablamos de inteligencia emocional, casi que las únicas emociones que se validan son las emociones que a nivel cultural nos han enseñado, que son las positivas y que son las únicas que tienen la posibilidad de ser expresadas. ¿Estás triste? No, estás feliz. ¿Por qué hay que estar tristes? Es que tenemos que estar felices. Entonces ahí empieza como un conflicto entre la forma en la que yo uso la emoción y la represento desde el pensamiento. Con base en eso, muchachos y muchachas, pues claramente es importante comprender cada una de las emociones y empezar a partir de esa comprensión, de ese reconocimiento y de esa expresión a un camino que nos va a llevar mucho tiempo, que nunca se va a acabar por más grandes que estemos, de poder ir regulando esas emociones para poder promover espacios de crecimiento personal y emocional. El niño cuando está pequeñito se desborda emocionalmente en cualquier contexto, pero cuando él está grande va comprendiendo que hay espacios donde nos podemos detonar, porque son espacios de intimidad, donde está mi familia acompañándome, donde están los adultos que más quiero pendientes de mí, pero hay espacios donde esa detonación emocional no es tan válida y eso solamente se va comprendiendo en la medida en que de forma paralela se va dando ese desarrollo social y moral. Más allá de lo que nos plantean estos autores, Daniel Goleman, como les estaba diciendo ahorita, es uno de los autores más reconocidos que retoma este concepto en el año 1995, cuando hace referencia que la inteligencia emocional está representada como la habilidad para poder reconocer esos sentimientos y esas emociones no solamente propias y ajenas, y en la medida en la que nosotros logramos ese reconocimiento, claramente somos capaces de poder establecer relaciones funcionales y asertivas. ¿Con el fin de qué? De poder lograr educarnos emocionalmente. Desde el papel y desde el libro eso suena muy bonito. Yo siempre he dicho que las dinámicas como tal, las dinámicas familiares, las dinámicas sociales, las dinámicas educativas son otras y claramente nos llevan a ir reconociendo que no todas las relaciones que establecemos son tan funcionales ni tan asertivas y que en ese establecimiento y en ese reconocimiento de emociones y en ese proceso de acompañamiento intervienen una cantidad de factores mucho más allá de los que yo ahorita les mencioné. Para poder hacer un proceso de acompañamiento adecuado como tal, ¿qué necesitamos comprender? Que intervienen, que las emociones son muchísimas, se presentan de manera variada y cambian de un momento a otro dependiendo de la experiencia que ese niño está viviendo. Que absolutamente todas esas emociones que el niño o la niña comienza a manifestar son necesarias para su crecimiento y su desarrollo.
y que esas distintas emociones, acá por ejemplo está la alegría, la tristeza, el enfado, el miedo, la vergüenza, la sorpresa, se van a presentar en todas las etapas del desarrollo, pero se van a ir presentando de una manera distinta. Me hago entender mejor. Cuando yo hablo del niño de 0 a los 2 años, ¿cuáles son las características emocionales que más lo definen a ese niño? Es un niño que en esos primeros años va a experimentar alegría, va a experimentar tristeza, va a experimentar miedo, va a experimentar sorpresa, disgusto e irritabilidad. En el bebé como tal que no ha sido institucionalizado, por ejemplo, a sus 8 meses, una reacción de miedo como tal está muy marcada cuando ve una persona que es extraña. Y a los 2 años, su miedo va a estar representado cuando en ese afán de ser tan autónomos, el papá y la mamá le dicen váyase para su pieza, apagamos todas las luces y te acuestas a dormir solito. Algunos de nuestros niños en esas edades, aunque ya hay mayor autonomía, manifiestan mucho miedo. La alegría, están felices cuando su cuidador llega y a los 2 años están felices cuando empiezan a jugar con su muñeco favorito o cuando la profe les dice que para ese día se van a llevar el muñeco que más les guste al aula. Entonces son un montón de emociones básicas que van cambiando en su forma de manifestarse a medida que el niño va creciendo, pero que se empiezan a experimentar desde el comienzo de la vida. Y en cada una de esas etapas yo como adulto intento regularlas de la mejor manera, atendiéndolas de forma oportuna. Yo no puedo dejar la emoción de un niño para después, ni mucho menos puedo abordar esa emoción de ese niño como tal, diciéndole, espérame un momentico, o si sigues haciendo esa pataleta, la profe ya no te va a querer. Pilas, muchachos y muchachas, cuando yo le digo a un niño, si sigues así de grosero, hoy no te voy a dar un beso, hoy no me voy a despedir de ti, hoy te dejo de hablar, porque esa es la manera menos indicada de poder abordar las emociones. Vuelvo y les repito, estrategia número 1 para acompañarla es atenderlas de una manera oportuna, no dando por hecho que el niño en algún momento se va a regular. Ese cuentico viejo, sobre todo con esos primeros 2 años de vida, de déjelo llorar, déjelo hacer la pataleta, deje que él solito se vaya calmando hasta que se canse. Yo lo único que estoy logrando es detonar estados de estrés completamente significativos que se pueden traducir más adelante en trastornos de la conducta o en trastornos del estado de ánimo. El niño sí se tranquilizó, pero es que el niño ya comprendió que lloró a grito herido, que gritó, que hizo absolutamente de todo y nadie acudió a su llamado. Entonces ahí es un niño que también se va a criar, poco sensible frente a ese reconocimiento de las emociones. Cuando el otro esté llorando, él también va a hacer lo mismo. Entonces a veces los papás dicen, es que este culicagado sí es malcriado. ¿Y por qué es tan grosero con el otro? Probablemente porque usted hizo con él lo mismo durante esos primeros años. Probablemente, no necesariamente indica que se tiene que dar así. Entonces las emociones se empiezan a experimentar desde el mismo momento en el que el niño nace, desde el mismo momento en el que está en el vientre. Inicialmente se hace de una manera como mucho más refleja y mucho más espontánea y posteriormente esos estados emocionales ellos los van regulando con ciertas experiencias específicas. Cuando yo me voy hacia los 3, hacia los 6 años, Laura, ¿tú volviste a levantar la mano o la dejamos levantada después de eso? ¿O quieres hacer alguna intervención? Bien, supongo que se te quedó levantada después de la primera intervención. Cuando yo ya hablo de los 3 a los 6 años, cuando yo ya estoy hablando que el niño ingresa a un prejardín, a un jardín o a una transición, estoy haciendo referencia a que el niño claramente tiene un lenguaje mucho más fortalecido a nivel verbal, ya es capaz de verbalizar cada una de sus emociones. El núcleo de socialización de nuestros niños y de nuestras niñas comienza a ampliarse como tal. Son mucho más autónomos, son capaces de adaptarse, pues en condiciones ideales son capaces de adaptarse a otros espacios y en ese orden de ideas son mucho más autoconscientes frente a esas emociones como tal que están experimentando. Entonces ya el niño en esas edades es capaz de decirme,
estoy muy triste porque mi mamá se fue, estoy muy feliz porque mi abuelita hoy llega, porque hoy nos vamos de viaje, porque hoy la profe me felicitó y entonces soy el mejor de todo el salón. En ese orden de ideas, pues ellos van aprendiendo cómo esas emociones van apareciendo frente a situaciones específicas. Se comienza esa etapa del desarrollo sociomoral cuando ellos van comprendiendo qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe de hacer y cómo mi comportamiento va trayendo consecuencias en todos los núcleos de socialización. Entonces, no es que de los 0 a los 2 años yo no le pueda decir al niño que por ahí no se puede ir o que esa no es la forma de reaccionar porque yo simplemente lo estoy ayudando o lo estoy llevando como en un proceso educativo. Pero justamente solamente ese desarrollo socioemocional se va logrando en estas edades preescolares donde el niño está inmerso en un contexto donde hay una mayor normatividad y eso también le cuesta. Al niño le cuesta interiorizar mucho cuando definitivamente el no es un no rotundo. Claramente eso le va a generar frustración, le va a generar ansiedad, probablemente después le va a generar culpa y ahí es importante continuar acompañando. Hay una mayor especificidad en cada una de esas emociones. Claramente no es que las desborde así de manera como muy general, sino que una emoción particular es por algo en específico y una vez se resuelve esa situación en específico, pues el niño tiende a calmarse. Experimentan la culpa, la vergüenza, el orgullo, la timidez, la introversión, porque ya ellos se van dando cuenta cuáles son los espacios donde se sienten más cómodos, cuáles son las personas más cercanas a su entorno, perdón, cuando quieren participar de una actividad o no quieren participar, cuando le quieren expresar al otro que lo quieren mucho, que lo quieren lejos de su vista. Hay pilas, muchachos y muchachas. Siempre les he dicho, respeten esas emociones de nuestros niños, ayudándoles a comprender que aunque no quiera estar cercana a esa persona porque le genera rabia, porque le genera temor, pues yo no le puedo llegar a hacer daño. Pero somos adultos profundamente irrespetuosos cuando el niño dice, yo no le quiero dar un abrazo. Salúdale que es tu tía, dale un beso, es que tú eres un niño muy amoroso. El niño sí es muy amoroso, pero con la gente que confía y con la gente que está cercana a su entorno. Y hay días donde está mal geniado, se acabó de levantar, no quiso ir al colegio, hoy no acompañen y respeten ese proceso, pero a un niño desde la emoción nunca lo obligo a hacer algo que realmente no lo motiva o no lo quiere. Profe, es que cuando esté grande el niño va a tener que hacer muchas cosas que no quiere, se los aseguro que sí. Pero en esos primeros años, para poder generarle la confianza y la seguridad que él requiere para que nos represente a nosotros como adultos en quienes se puede confiar, es necesario respetarle esa emoción. En este momento no quieres ir a jugar, no pasa nada, te puedes quedar acá con la mamá. Pero no obliguen al niño a que haga cosas que desde su emoción finalmente él no está dispuesto todavía a hacer, sobre todo con actividades pues tan simples como un juego, como ir a darle un abrazo, como compartir con el niño, con el otro, con su grupo de pares, que eso es algo que tampoco se logra porque sabemos que es una edad de un egocentrismo profundo. Entonces ahí en la medida en que ellos van evolucionando emocionalmente, nosotros también vamos comprendiendo que es momento en el que se van definiendo esos rasgos de personalidad y que nosotros debemos, más allá del acompañamiento, poder respetar esos espacios de emoción como tal. Si quiere estar solito, si se quiere poner a ver televisión, si está triste, es saber cuándo nos podemos llegar a flexibilizar con ese tipo de demandas que a nivel de la emoción aparecen en nuestros niños y en nuestras niñas. Y cuando ya hablamos a los 6 años, cuando ya está próximo a iniciar ese proceso de escolarización, decimos que claramente el niño pues ya tiene un desarrollo moral que le permite comprender la norma, que permite comprender que él es el que de cierta manera determina cómo se va sintiendo en ese entorno. En ese orden de ideas nos dicen que el niño es capaz de reconocer que esa situación como tal no determina la emoción, sino que finalmente la forma en la que él percibe esa emoción, qué tan dolorosa, qué tan negativa, qué tan desafiante, qué tan positiva es,
va a desencadenar un comportamiento determinado. Y ahí, cuando él es consciente de esas situaciones, va incluso autogenerando estrategias para poderse calmar. Requiere siempre el apoyo social y familiar. No demos por sentado que como son edades donde los niños demuestran más interés por involucrarse con su grupo de pares, por hacer actividades de manera autónoma, que incluso eso lo empiezan a manifestar desde los 2 años cuando dicen yo solito puedo, siempre va a requerir el apoyo constante a nivel social y a nivel familiar, porque el niño claramente necesita un referente del cual pegarse para poder ir comprendiendo todo eso que va sucediendo en sus experiencias. No sirve la distracción, lo que yo les decía ahora. A estas edades es importante comprender que yo no soluciono la emoción. Yo no sé si así está, no está bien dicho decir yo no soluciono la emoción. La estrategia de acompañamiento frente a esa emoción no es decirle no pasa nada, ven, párate y nos vamos a ir a mirar a los pajaritos. En ese momento no, cuando yo soy adulto sí digo estoy triste, vamos a poner a trabajar, que igual tengo que seguir. En un niño no. En un niño simplemente yo le atiendo la emoción, lo acompaño a que la exprese y posteriormente entro a decirle, listo, ¿qué fue lo que acabó de pasar? ¿Qué te hizo sentir con tanta rabia? ¿Cómo lo podemos solucionar? Si se vuelve a presentar una situación de estas, ¿tú qué crees que podríamos hacer para podernos sentir mejor? Pero siempre requiere acompañamiento, y también requiere que le demos a nuestros niños y a nuestras niñas la oportunidad de participar frente al planteamiento de esas estrategias. ¿Por qué? Porque aunque como usted como adulto se imagine qué es lo que el niño está pensando y qué es lo que está sintiendo frente a esa experiencia, ¿quién es el único que es capaz de otorgarle un significado válido a esa experiencia, a esa emoción? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, a todos se nos han muerto personas cercanas a nuestro entorno. ¿Qué sucede con ese adagio popular cuando yo llego y le digo a la persona, yo lo siento mucho? ¿Realmente uno sí lo siente? No, la única persona que siente eso es en el momento que pasa. Entonces, cuando se cayó el niño, sí, a uno le duele por ser maestra, pero el que sintió eso fue el niño. Un ejemplo, a ti se te muere, un ejemplo, una persona del COVID, un familiar, la que sientes tú, eres tú. A nosotros nos das pesar porque te vemos triste, pero la que siente de verdad eres tú. Muy bien, Cristina. Entonces, en ese orden, muchachas y muchachos, claramente yo necesito comprender que la estrategia más adecuada para poder acompañar esa emoción me la va a definir el niño frente al que yo estoy en ese momento. ¿Qué es lo que a él lo hace sentir mejor en ese momento? No necesariamente va a hacer sentir mejor a otro niño que pase por la misma experiencia. No todos los niños, por ejemplo, se quedan llorando en el primer día de colegio. No todos los niños lloran cuando se les cae algo y lo pierden por completo. Entonces, desde ahí, ¿qué es lo que a ti te hace sentir mejor en este momento? ¿Cómo puedo acompañarte? Aquí estoy para lo que necesites. Desde ahí, no solamente estamos generando estrategias adecuadas, sino que simplemente ahí empezamos a reconocer el significado de lo que es ser verdaderamente empáticos. Es disponernos frente al otro de la forma en la que él lo demande. ¿Por qué? Porque hay gente que le encanta que el otro llegue a abrazarlo cuando esté llorando, y hay otros que definitivamente prefieren aislarse y que un abrazo les genera como mayor irritabilidad. Entonces siempre tengan en cuenta qué es lo que el niño intenta expresarnos que a él lo hace sentir mejor en ese momento. Y que van a haber momentos, eso es importante también dejárselos claro, que no siempre vamos a poder acceder a esas estrategias que él cree que pueden llegar a solucionarle esa situación. ¿Alguien iba a decir algo, Laura? Lady. ¿No? Es muchacha. Y más allá de eso, también es necesario que nosotros nunca dejemos de reconocer que el niño todavía a esas edades tiene un pensamiento muy egocéntrico. ¿Eso qué quiere decir? Que el niño finalmente
no nos va a comprender de una manera tan fácil, mientras más pequeñito es más difícil, que hay otras personas o hay otras situaciones a las que también les debemos de prestar atención y cuidado. Él en ese momento, sobre todo cuando son situaciones que desencadenan emociones tan importantes, quiere que su mundo gire alrededor de él. Y ahí, cuando van creciendo, también es importante hacerles saber que van a haber pausas, que van a haber momentos donde nos tiene que esperar, que no todo se va a solucionar en el momento en el que así lo demande, porque hay otras situaciones que también nos transversalizan y que también necesitan nuestro cuidado y nuestra atención. Joana. Hola, Yo así, te escucho como entrecortado, pero te escucho. Abro mi internet. Pero ahí te estamos escuchando, dale. Profe, es que pongamos para ese manejo emocional, yo creo que uno debe tener muy en cuenta como las situaciones complejas que vienen en cada edad. Por ejemplo, para uno como adulto, puede, por ejemplo, el hecho de que a un niño se le haya dañado un juguete y esté llorando inconsolablemente por eso, para uno como adulto uno lo va a ver como insignificante porque muchas veces nosotros nos ponemos a comparar con los problemas que nosotros tenemos como adultos. Incluso cometemos el error de decirle al niño, usted está llorando por esa bobada, en la vida hay cosas peores que le van a suceder. Cuando uno no comprende que el niño apenas tiene 5 o 6 años, su juguete es todo lo que conoce, mientras que uno se pone a compararse con uno que ya tiene 25, 30 años, que ha tenido una experiencia mucho más larga, y obviamente para uno van a haber, o sea, uno ve otras situaciones que son peores que eso, pero uno, pongamos, debería de comparar la emoción que uno siente ante las dificultades que uno tiene con la dificultad que está teniendo el niño en ese momento, porque en parte es la misma emoción que está sintiendo, la misma frustración, el mismo dolor, la misma rabia, pero con un objeto que para uno como adulto, para uno como su visión nublada de adulto, es insignificante. No es importante, pero para él sí. Por eso yo les digo, y eso es independientemente de que seamos niños o adultos, muchachos, finalmente es algo que siempre se nos va a presentar a lo largo de la vida. La preocupación que hoy tengo yo como adulto frente a un problema familiar, frente a una pérdida de alguien o de un ser querido, frente a una enfermedad, no va a ser la misma preocupación que a mí me va a acompañar en 5 o en 10 años. Y voy a decir, yo sí me estaba preocupando en el momento por una bobada, pero para ese momento era importante y en ese orden de ideas hay que atenderlo de la mejor manera. María. Casi que no prendo el micrófono, perdón. Creo que también como docentes es muy importante dentro de todo esto, no solamente aprender a reconocer y aprender a actuar frente a la situación y el sentimiento y la emoción que está teniendo el niño en el momento en el que pasa algo que no le agrada mucho o que por el contrario también le puede agradar mucho, y es encontrar un equilibrio para no convertirse en ese niño como en un determinante para que pueda estar bien. Porque muchas veces los niños dentro de su inocencia es como ese amor de profesora, porque la ama, porque la profesora es muy tierna y porque siempre está ahí, entonces mi profe, y se convierte como en la única manera en la que yo puedo sentirme bien. Entonces también es aprender bueno, trato de comprender, pero encontrar ese punto de equilibrio entre pero listo, dejar las cosas muy claras para no convertirse como en algo determinante para el niño. Muy bien, no siempre voy a estar, valga la redundancia, pero desde que pueda siempre me voy a disponer para lo que necesites. Muchas veces nosotros atravesamos por situaciones donde dice necesito un abrazo. Cualquier desconocido puede llegar a abrazarnos entonces y con eso nos vamos a sentir mejor. ¿O es un abrazo específico de alguien? Específico normalmente. Es un abrazo específico de alguien. Entonces, desde ahí también es respetar ese niño con quien quiere estar, qué es lo que quiere hacer y darle como esos espacios, comprendiendo que las emociones van a partir siempre de 3 unidades principales. Van a tener una naturaleza fisiológica que yo no voy a controlar,
Es decir, muchas veces frente a una emoción de miedo a mí me da daño de estómago, me da un dolor de estómago que me impide continuar dando como respuesta a esa actividad. Va a tener una unidad cognitiva, es decir, qué pienso yo frente a esa emoción como tal, y posteriormente eso va a desencadenar un comportamiento específico. Por eso yo les decía ahorita que no siempre, o sea, a pesar de que todas las emociones tienen las mismas unidades, no siempre se van a expresar de la misma manera. La mayoría de nuestras emociones siempre cumple una función adaptativa. Claramente me permiten a mí adaptarme, como su propia palabra lo indica, a un contexto motivante. Las emociones muchas veces a mí me impulsan, incluso el mismo miedo a mí me impulsa a hacer algo que me genera, por ejemplo, desconocimiento. Informativa, me están informando frente a una situación que yo debo reaccionar. Y social, porque claramente en la medida en que nosotros aprendemos a reconocer y a manifestar esas emociones, vamos estableciendo relaciones interpersonales. Cuando yo hablo desde este componente funcional, estoy hablando de las emociones primarias, pero cuando yo ya hablo de emociones desadaptativas, son estados a los que se llegaron porque probablemente esas emociones funcionales no fueron atendidas de la mejor manera, y ahí sí ya hablaríamos de un trastorno, que en un niño es muy difícil determinar, pues que el niño, es que eso también se comete mucho el error. El niño llegó con una depresión. ¿Cómo hay que llegó con una depresión? Difícilmente un niño de 3 o de 4 años va a llegar con una depresión, a no ser que sea una situación pues muy, muy estresante. El niño llegó muy triste y esa tristeza yo la voy a atender. En ese sentido, el objetivo finalmente, ¿cuál va a ser? Desarrollar competencias emocionales que le permitan al niño adaptarse y reconocer que esas competencias se constituyen en una habilidad para la vida, tal y como nos lo plantea Vizquerra en el 2003. Esas competencias emocionales, ¿a qué deben de estar articuladas como tal? A una conciencia emocional, o sea, al reconocimiento de esa emoción, a la validación de esa emoción. Estoy triste, claro, es que la situación no da para estar feliz en este momento. Estoy triste, pero ¿qué voy a hacer con esa tristeza? ¿Yo cómo me voy regulando? ¿Cómo a partir de esa autorregulación o de esa regulación emocional, pues yo me convierto autónomo frente a el manejo de esas emociones una vez que se presente, digamos que de forma constante, y yo lo comience a reconocer, y en la medida en que yo soy consciente, lo regulo, me encargo de esa emoción como tal, puedo desarrollar una inteligencia interpersonal que me permite establecer relaciones todo el tiempo con el otro, y eso finalmente se va a traducir en habilidades de vida y bienestar, que es lo que constituye lo que normalmente nosotros nombramos como salud mental, que es un término muy, muy amplio, y yo digo que llegar a una salud mental es algo como muy utópico como tal, pero por lo menos que en ese momento, en el aquí, en el ahora, nosotros tengamos tranquilidad, aunque esas emociones claramente nos generen como reacciones específicas. En el niño yo no le puedo pedir que sea autónomo frente al manejo de sus emociones y frente a sus procesos de regulación. En los primeros años, que es a lo único que es como a los niveles donde más llegamos, que el niño tenga conciencia de sus emociones, las reconozca y las reconozca como algo válido, no que las castigue, que eso es comúnmente lo que nosotros hacemos como adultos acompañantes, como yo les decía ahorita. Siempre le estamos diciendo al niño, estás triste, y no se puede estar triste, necesitamos estar feliz. Entonces la conciencia frente a esa emoción pues va a ser muy negativa o va a ser completamente nula, y en la medida en que el niño va siendo consciente que las emociones aparecen y que hay estrategias para manejarlas, va llevando a ese camino de la regulación como tal, que sabemos que la regulación por completa pues nunca se va a lograr. Si no lo logramos nosotros como adultos, ¿qué le estamos exigiendo al niño? Pero por lo menos le damos estrategias básicas para que no siempre se detone a un nivel que lo lleve a desadaptarse del contexto en el que se encuentra, que aprenda a vivir con esas emociones, que reconozca que absolutamente todas son válidas y que siempre van a haber estrategias para podernos sentir mejor y para poder obtener
el bienestar que deseamos, comprendiendo que las emociones siempre van a ser transitorias y que eso hace parte de nuestra condición humana y de nuestra condición como seres humanos, como seres sociales, perdón. Para lograr todo eso, finalmente se requiere que durante la educación emocional nosotros les enseñemos a nuestros niños a enfrentarse de forma ética y eficaz a esos conflictos que él no puede resolver y que el adulto, aunque esté acompañándolo en ese momento, pues tampoco los va a poder resolver, lo que yo les decía ahorita. Atendemos la emoción, pero hay momentos donde definitivamente eso va a generar un conflicto, va a llevar al niño a que se frustre y a que empiece desde su capacidad de ser creativo a buscar nuevas soluciones. La frustración es necesaria. Que el niño esté triste en algunos espacios también se hace necesario. Necesario, pero no quiere decir, muchachos y muchachas, que se convierta en una constante. Ay, es que el niño tiene que frustrar, entonces yo todo el día le voy a dar motivos para que se frustre constantemente porque así va a ser más creativo y se va a adaptar mejor. No. Hay momentos en los que se les va a decir que no y hay momentos en los que se les va a decir sí. Hay momentos donde vamos a encontrar soluciones y hay otros en los que definitivamente ni él ni yo alcanzamos a encontrar la estrategia para podernos sentir mejor. Eso aplica absolutamente para todos los contextos y lo que les decía ahorita al inicio, es necesario que tengamos una articulación necesaria con la sociedad, pues con el contexto social donde el niño se desenvuelve, con la familia y claramente con los organismos que entran a operar en la institución educativa. Si nosotros no hacemos esa articulación, claramente nunca vamos a poder hablar de un proceso de acompañamiento en ese desarrollo de forma integral, porque yo simplemente estoy viendo al niño como una unidad fragmentada. Y ahí claramente nos equivocamos porque absolutamente todo lo que sucede en otros contextos va a repercutir en la forma en la que el niño actúa en el aula. Y nosotros siempre vamos a reconocer eso en la medida en que claramente desde la experiencia nos vamos acercando a cada uno de esos niños y de esas niñas. Cuando yo encuentro un niño completamente callado en el aula y yo sé que ese no es su comportamiento, inmediatamente en un espacio de intimidad, sin exponerlo al ridículo, sin necesidad de llegar a decirle, Pedro, ¿y por qué llegaste así como tan insoportable? ¿Qué fue lo que te pasó? Me le acerco en un momento de tranquilidad, de confianza y le digo, hoy, ¿por qué estás así? Cuéntame qué te hizo sentir triste. No califiquemos las emociones como tal. Cuéntame por qué estás así hoy, por qué te veo más callado, sucedió algo que me quieras contar. Siempre les digo desde la invitación y no desde la obligación. Me tienes que contar por qué estás así hoy como tan insoportable. Y si el niño no quiere, y si en ese momento él simplemente quiere estar callado, nosotros debemos de respetarlo. Debe de ser coherente o acorde, como yo les decía ahorita, a esas condiciones específicas que van permeando su desarrollo. Puede que en el aula yo tenga 5 o 10 niños que provengan de una familia extensa, pero hay uno de esos niños que en esa familia extensa tiene conflictos con su abuela, con su tío, con su tía, con su primo, y hay otros que simplemente dicen que vivir tantos en una casa, qué felicidad. Entonces, desde ahí, por eso siempre les digo, tengan en cuenta la especificidad. Recordando que como nos lo dice Ana Lucía Campos, el niño comienza a establecer relaciones interpersonales que se convierten en el eje central de su desarrollo, donde en esas relaciones él siempre va a tomar como referentes la influencia que nosotros ejercemos como adultos significativos sobre la adquisición de esas habilidades emocionales, sociales y cognitivas que le van permitiendo adaptarse al entorno. El niño, ¿por qué está actuando así si yo nunca se lo enseñé? Recordemos que siempre el ejemplo se constituye, digamos que en una de las estrategias claves que le permiten al niño saber cómo va reaccionando. ¿Por qué? Porque yo en quién me apoyo cuando no sé qué hacer frente a una situación, en el adulto que me está acompañando. Si yo como adulto le digo, imposible, no puedes decir palabras cuando tengas mucha rabia, pero él me está escuchando todo el tiempo, él me está observando y yo como adulto todo el tiempo estoy diciendo palabras, no espere que adquiera otra habilidad
para enfrentar esa rabia, porque siempre nos va a tomar a nosotros como un referente a seguir. Por eso muchas veces el adulto se frustra tanto cuando dice, salió igualitico a mí, justo con lo que yo no quería que saliera. En ese orden de ideas, muchachos, ¿qué se hace necesario? Representar esos primeros años, tal como le plantea este autor, como un periodo de mucha sensibilidad, donde tenemos una ventana amplia de oportunidades para hacer todo lo que queramos frente a ese niño, orientado hacia un desarrollo positivo. Cuando yo hablo de hacer todo lo que se quiere, pues no estoy haciendo referencia a manipular al niño como tal. Esos primeros años, justamente, ¿qué es lo que demandan? Que les demos la oportunidad de acceder a experiencias significativas, a estímulos que sean multisensoriales, porque nosotros sabemos que el aprendizaje, el proceso de aprendizaje en un inicio se da a través de todos esos estímulos sensoriales y motores que le proveemos al niño para poder experimentar y reconocer su entorno. Que sean recursos físicos adecuados, adaptados a sus necesidades y a sus intereses en cada una de esas etapas del desarrollo. Que siempre tengamos cuidado. Yo a un niño no lo debo de dejar solo en ningún momento, no solamente por características relacionadas con el riesgo físico, sino por todos los factores que claramente requieren en ese momento. Que seamos profundamente responsables. Cuidar a un niño no es jugar un muñequero como tal. Que seamos, pues no es como, ay, sí, tan lindo como me lo muestran y como me lo venden en las redes sociales y demás. No, requiere muchísima responsabilidad, requiere afecto y un afecto estable. No es que hoy yo como adulto amanecí con rabia, entonces amanecí muy dispuesto frente al niño y mañana amanezco como detonado, entonces ya hoy, pues mañana lo dejo de querer. Y en ese orden de ideas siempre se va a requerir o siempre se va a demandar un adulto, por lo menos un adulto de su entorno que se comprometa con ese proceso de crianza. Finalmente, ¿para llegar a qué? La idea, como nos lo dice ese autor, es que se comience a representar, que representemos la educación inicial como un proceso de formación permanente, sin escalas, es decir, sin pausas. Yo no puedo llegar a decir, hoy lo acompaño, mañana de pronto no, orientado a desarrollar las competencias emocionales que el niño necesita para poderse ir enfrentando a la vida. No todas las competencias se van a desarrollar en los primeros años, se van a ir desarrollando. ¿Qué estrategias podemos utilizar? El juego. Sabemos que el juego constituye, digamos, que una de las características claves durante los primeros años. Siempre se van a representar situaciones, incluso desde su inconsciente, que nos hacen un llamado a ser atendidos, cuestionamientos, lo que yo les decía ahorita. ¿Cómo piensas que esto lo podemos resolver? ¿Cómo crees tú que se puede solucionar esta situación? La adecuación de espacios de interacción, que el niño esté en una constante interacción no solamente con su grupo de pares, sino con los adultos que acompañan y que lo hacen sentir confiado. La visibilización prioritaria de los vínculos afectivos. Al niño siempre le voy a enseñar que los seres humanos nos vinculamos con el otro a partir de esas emociones y que esas emociones claramente nos van a llevar a unos sentimientos que tienden a ser muy perdurables y que en esa medida, cuando yo ya establezco en esa relación interpersonal un sentimiento, puedo llegar a decir, me acerco al otro porque lo quiero, porque me hace sentir seguro, y que en esa misma medida, cuando él reconozca todos esos espacios, empecemos a crear entornos de solidaridad. Yo no puedo pretender, digamos, que se dé un entorno de solidaridad si previamente no he acompañado a ese niño de la mejor manera. La implementación de las actividades artísticas también es otra de las estrategias. Algunos ejercicios de relajación y de meditación, puede ser la narración de una historia, un cuento infantil, ponerlos en colchoneticas y decirles que cierren los ojitos y que vamos a empezar a respirar. Todos esos ejercicios les van ayudando. Pilas que todo eso son estrategias de prevención, no es utilizarlos en el momento en que se empiecen a presentar. Por ejemplo, estás muy triste en este momento. Vamos a hacer un ejercicio de relajación. Vamos a olvidar la tristeza y vamos a cerrar los ojitos y vamos a comenzar a olvidar eso que nos hizo sentir tristes. Esos ejercicios, esas estrategias, lo ideal es implementarlas cuando la emoción no esté hirviendo, cuando la emoción ya esté fría.
¿Para qué? Para poder generar estrategias desde la prevención, no desde la intervención, que es justamente lo que hacemos todos. Cuando ya se presentó la situación, cuando ya estamos detonados, intentamos implementar un montón de estrategias. Antes de que se presente, prepare al niño como tal para saber cómo lo puede manejar, sin dejar de lado la importancia de que nosotros como adultos, decíamos ahorita, nos autorreconozcamos, nos autocompadezcamos, no siempre lo vamos a hacer bien, no siempre vamos a tener todas las variables comprobadas, controladas, perdón, nos autorregulemos para poder acompañar con respeto, empatía y amor las emociones que el niño experimenta y que empieza a manifestar el otro a lo largo de su desarrollo. Solo así vamos a lograr cooperar en la construcción de una infancia feliz, emocionalmente sana. Mil gracias a todos. Ya dejo el espacio abierto en este momento para las preguntas o los aportes. Los escucho. Sofi. Yo tengo una pregunta con respecto a ese manejo de emociones en la virtualidad. Porque si bien sabemos, pues todas esas estrategias se pueden utilizar mucho en lo que tiene que ver, pues en la presencialidad. Pero ¿cómo haríamos nosotros como maestras para poder fomentar o desarrollar ese manejo de emociones, esa regulación de ellos, y más en este momento que es de tanto estrés para ellos? Bien, Sofía, ahí digamos que se nos presenta una situación de difícil manejo que yo definitivamente como adulto no lo voy a pues no lo voy a poder controlar de manera directa, me hago entender mejor. Yo en este momento sé, y eso también sucede con todos los niños que acompañamos, que hay en este espacio 113 personas conectadas, incluyéndome 114. Yo realmente sé si detrás de cada una de esas pantallas hay personas que están tristes, hay personas que están preocupadas, imposible saberlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los espacios son cortos, porque nos exigen procesos atencionales que cambian constantemente, porque muchas veces las emociones también se vinculan con esas capacidades que los niños tienen para poder enfrentar las situaciones. Entonces, a través de una pantalla difícilmente yo puedo conocer realmente el estado emocional del otro, porque también lo puede llegar a fingir. Pero sí puedo empezar a hacer desde ese acompañamiento pedagógico ejercicios que inviten al niño a que nos cuente hoy una experiencia que lo hizo sentir triste, una experiencia que lo hizo sentir muy feliz. Porque si yo llego como docente, si no funciona con los adultos, mucho menos con los niños. Si yo llego como docente y le digo al niño, hola, ¿cómo están? Qué alegría volver acá en este momento al aula. Cuéntenme cómo amanecieron. ¿Qué tanta participación creen ustedes que va a tener un niño? Si yo le hago ese tipo de acompañamiento desde lo emocional. ¿La participación va a ser muy significativa o no? No, profe, siempre van a decir bien, profe. ¿Ya? Bien, profe, como dicen todos, como decimos todos, a través de estas mediaciones virtuales. Pero si yo llego como docente y antes de iniciar, digamos que con la planeación como tal que traigo preparada y les digo, muy bien, hoy vamos a hacer un juego y les voy a presentar unas caritas y ustedes me van a decir con base en esas caritas qué emoción identifican, claramente dependiendo del niño. Por eso vuelvo y les repito, independientemente del acercamiento que tengamos a ese niño, claramente desde la presencialidad todo se hace muy fácil, pero ahora con la virtualidad es utilizar estrategias de prevención. Y más allá de la prevención, ser profundamente conscientes de las capacidades que nuestros niños tienen para quedarse conectados tanto tiempo a una actividad. Probablemente él no está triste, pero está rendido de escucharlo a usted más de media hora y él está distraído. Hace poco una madre de familia me decía de una niña de 6 añitos que, bueno, la mamá estaba en una reunión como tal, la niña se había salido de clase y se había puesto a jugar y la empleada como que llegaba y le decía, pero siéntate frente a la profesora, no es que estoy en mi espacio de descanso, usted no entiende que yo quiero jugar en este momento. Entonces desde ahí también es darles, reconocer nosotros como docentes
qué tan dispuesto puede llegar a estar un niño para enfrentarse a estas mediaciones virtuales a determinada edad. Sofi, no sé si con eso doy respuesta a tu pregunta. Sí, es más, estaba pensando acá pues que una estrategia muy, digámoslo así, buena para ese manejo de emociones es la unión, pero mayor con las familias. Porque a veces pues yo vi esta tarde un video en el cual la mamá decía que la niña de ella estaba muy estresada y que ella manejó, pues o hizo como una estrategia que fue que cada vez que se sintiera estresada fuera a donde ella recibiera un abrazo de ella y fuera a sentarse de nuevo a esa clase virtual, porque ese abrazo, ese contacto que va a tener con la madre le va a generar una tranquilidad que al momento de llegar a una clase virtual va a poder sentirse tranquila. Entonces me parece que pues una de esas estrategias es eso, pues hacer más conscientes a los padres, ya eso es un poco más difícil porque también los padres en este momento están pasando también por ese manejo de emociones, como nosotros también por este tiempo de virtualidad o esta pandemia que también nos está afectando mucho, no solamente en la educación, sino en general. Entonces llegar a esos padres para poder llegar a esos hijos por medio de ese afecto que ellos le pueden dar presencialmente, pero que las maestras tratan de darlo virtual. Y es ahí donde justamente con lo que tú acabas de decir, lo que yo les recordaba ahorita, comprender que en ese manejo de emociones nosotros no nos podemos desarticular del resto de los contextos que el niño tiene en su desarrollo y que claramente cambian de dinámica por completo y que en esa medida pues cada uno desde sus posibilidades y desde las mediaciones que utilicemos lo va a acompañar de la mejor manera, pero con un niño yo nunca me puedo olvidar de ese entorno familiar. Bien, Sofía, ¿alguna otra pregunta? Paula. Profe, pues no es una pregunta, pero primero, pues súper valiosa la información que nos compartió en este encuentro y también yo quería compartirle otro tipo como de estrategias. Yo actualmente estoy haciendo las prácticas presenciales, pero ¿qué pasa? Los niños en donde estoy haciendo las prácticas, al contrario, están muy interesados por todas esas mediaciones, digamos, tecnológicas. Entonces, para yo hacer una intervención en la cual ellos estuvieran involucrados y que realmente les gustara, yo utilicé, digamos, las TIC para poder hacer eso. Y para eso lo pueden, o sea, lo comparto por lo que preguntaba la compañera ahorita, se puede utilizar tanto presencial como virtual. Yo voy a encender mi cámara y le voy a mostrar que yo hice un avatar, ¿cierto? Entonces, el avatar tiene todas sus emociones, o sea, ella cambia de emociones cuando está sorprendida, cuando está atacada de la risa, ¿cierto? Y todo esto se hace con la mediación virtual, o sea, son cosas que se hacen con el celular y que cuando yo lo llevo al aula, en este caso yo estoy haciendo práctica 4 social, cuando yo lo llevo al aula, ellos están muy interesados en aprender todo lo que hace la muñequita. Y aparte, lo que usted decía es involucrarlo, no solamente llegar y preguntarle cómo estás hoy, sino que mira, ella se llama Paula, ¿cierto? La muñequita se llama Paula. Entonces, decirle, mira, Paula hoy está triste por esto, le pasó esto, está contenta por esto. Entonces es ahí cuando ellos no ven como, digamos, al docente, en este caso a mí como practicante, como, ay, ella es la que tiene que decir todo siempre, no, sino que es una interacción que realmente se puede hacer con diferentes mediaciones. Muy bien, y ahí es importante, como tú muy bien lo mencionas, Paula, reconocer, más allá de la importancia de involucrar la participación del niño, en ese momento qué es lo que a ellos les interesa. Y desde ahí yo voy creando la estrategia para poder engancharlos. Por eso yo ahorita les decía que era supremamente necesario no generalizar lo que la teoría nos dijera. Estrategias hay muchas, vuelvo y les reitero, y es un espacio completamente corto para dar, pues, como a conocer todas las estrategias desde las que pudiéramos acompañar las emociones de los niños. Pero eso yo lo voy a ir identificando en la medida en que voy acercándome a ese grupo como tal y le voy reconociendo, no solamente la etapa del desarrollo con lo que están, sino desde lo que lo interesan. Cuando a mí me están enganchando, desde lo que a mí me están
Desde lo que a mí me interesa, claramente creo un ambiente de motivación que siempre sabemos que va a estar articulado a las posibilidades de internalizar aprendizajes significativos. Gracias, Paula, por tu aporte. ¿Quién más iba a decir algo? Aportes frente al encuentro, que les gustó, aspectos a mejorar. Sandra, no, Entonces, darte no, las yo creo que gracias. Yo creo que es Dale, dale. supremamente valioso ese espacio que tú nos acabas de regalar, porque creo que es algo que es importante, que se necesita conocer, no solamente, digamos, como en el aspecto profesional, sino también en lo personal, y que tal vez uno encuentra mucha información, pues como decías ahorita, desde varios puntos de vista de redes sociales, pero cuando uno ya puede ver, pues como desde la experticia y se tienen sus espacios, se genera mucha reflexión. Entonces creo que fue un espacio muy, muy valioso y yo pues personalmente te quiero dar las gracias. También a nombre del grupo de Práctica 3, porque todas estábamos muy a la expectativa de este encuentro y podernos conectar contigo el día de hoy. Entonces realmente lo que nos aportas hoy fue muy significativo para nuestra formación, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Gracias a todos también por la participación y la disposición en este espacio. No, Sandrita, darte las gracias infinitas, porque realmente sabemos que tú, desde tu ser de psicóloga, desde tus cosas, nos vas a aportar muchísimo más. Uno a veces cree que uno tiene la última palabra y uno trata de, en clase con estas chicas que también veo muchas de práctica mías acá, y como uno trata de llevarles como todo lo que uno ha conocido y aprendido, pero qué rico cuando escuchamos a otra persona que también lo ha vivido, porque ella se angustia mucho y profe, y entonces siento y le digo, niña, no, es que ustedes no son las únicas, todos hemos pasado por esas cosas, todos hemos estado en el aula de clase, a todos nos ha pasado eso, ustedes no son ni las primeras ni las últimas. Entonces es muy rico, Sandrita, estos espacios, te lo agradezco de todo corazón, yo sé que todas estamos muy agradecidas y todos, qué pena, con los chicos que hay también, porque sé que esto nos ayuda mucho a entender lo que yo les decía ahorita. Yo como mamá de un hijo de 7 años, a veces me veo a gatas y yo, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago? Ahora en este cuento de la virtualidad, ¿cómo hago para que Juan Eduardo se quede sentado 6 horas ahí en el computador? No, muchas veces prende el computador y se va a jugar Legos y viene y hace la tarea y sigue. Pues yo no le puedo pedir en este momento que quede ahí. No. Entonces es también eso como maestra y como mamá, cómo me creo yo esas estrategias aquí en mi casa para yo dar clase, Lina Bejarano, tranquila que no es la única, para yo dar clase, para atender a mi esposo, para atender a mi esposo, para atender la casa, para atender al hijo. Yo soy en clase y Juan Eduardo me llega ya con el libro y me dice, mamita, es que no entiendo esto. Entonces, chicos, espérenme un momentico, atiendo a Juan Eduardo, pues yo le decía a mi jefe en estos días, mis pausas activas, muérete la risa, yo barro, trapeo, tiendo la cama, doblo la ropa, meto la ropa a la lavadora, funciono todo el día, aquí estoy aliviada, estoy feliz, toda la vida le pedí a Dios un trabajo donde pudiera disfrutar a mi hijo, bueno, me mandó para la casa a disfrutar a mi hijo, entonces no, niñas, estamos todos en la misma situación y todos estamos aprendiendo de esta situación. Sandrita, mil gracias Claro, con muchísimo gusto. por tu platico, porque de verdad que ay, se siente uno como que estamos todos como en el mismo cuento. Muchas gracias, mis Sandris. Enloqueciendo, con muchísimo gusto, Caro. Camila, él también iba a decir algo. Bueno, hola, buenas noches para todas. Bueno, apenas vi pues como el anuncio de la charla, dije, me voy a escribir, esta charla es para mí, porque en ese momento estoy trabajando desde la presencialidad y tengo un amigo que, o sea, nosotras como profes lo hemos estado observando desde el año pasado, que estábamos yendo hasta las casas de los niños pues a darle las clases. Y tiene mucho, o sea, muchas características de ser un niño autista. Tiene apenas 2 añitos, va a cumplir 3, pero ya muestra, o sea, tiene muchas características. Este año me tocó pues como profe titular de él y hemos conversado mucho con la mamá. Este amigo, o sea, desde que llega, tú lo saludas, le dice, hola, ¿cómo estás? Y él de una te tira la mano, o sea, te tira la mano, te tira a pegar o se tira al piso, o sea, no le importa que el piso pues sea pavimento, que esté duro, que esté blandito, no,
sea, son unas emociones muy fuertes que él maneja y hemos intentado desde muchos aspectos llegar a él, hablando, con juegos, o sea, desde muchas estrategias. Y a ver, ya llevamos que 3 meses juntos, o sea, y no hemos podido como conectar. ¿Sabes? O sea, yo dije, voy a escuchar esta charla, pero o sea, hay muchas cosas como que yo ya he utilizado, yo a veces ya también me siento impaciente y me da hasta como rabia y digo, pero ¿por qué? O sea, es demasiado complicado y más que la mamá, o sea, le hicimos como la invitación que de pronto lo evaluara o algo así y bueno, se enojó, dijo que no, su hijo no tiene nada. Entonces, o sea, como alguna otra estrategia que yo pueda utilizar como para acercarme a él, porque el simple hecho de yo decirle, Nico, es momento de sentarnos, ya vamos a trabajar. No, o sea, ya él llora, grita, coge los juguetes, me los tira todo al piso, o sea, en realidad entra en crisis. Y la crisis, le puede durar 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, todo el tiempo que esté en el jardín. O sea, es de verdad complicado. Familia, ya cuando se les presenten, por eso yo les decía ahorita, la importancia siempre de buscar ayuda, de no creernos con superpoderes y de utilizar siempre esos equipos de trabajo interdisciplinarios que nos pueden dar otra perspectiva o otro enfoque que nos ayuden a manejarlo mejor, porque no siempre van a funcionar, como yo les decía ahorita, todas las estrategias. A Camila y a todos los que tengan de pronto como algunas dudas específicas con el mayor de los gustos, lo hacemos con tiempo y programamos un espacio de asesoría. Yo no me las sé todas, no todas las estrategias tampoco me han funcionado, pero estamos simplemente para construir un conocimiento de manera conjunta y poder aprender todos juntos. Entonces, lo que necesiten con el mayor de los gustos. Ahí, como yo les dije, les quedan todas... mi correo electrónico y mi número de celular. Eso sí, identifíquense, por favor, que a veces son, hola, profe, y uno dice como, ¿quién me está hablando? Bien, muchachos, ¿alguna otra persona que quiere intervenir? Recuerden, por favor, firmar la asistencia como nos dice la profe Cruz Elena. Bueno, buenas noches para todos. Hola, Sandra, muchas gracias por este espacio tan satisfactorio para nosotros. Escuchar este tema de las emociones siempre va a ser un constante aprendizaje porque es algo que, como tú lo dices, uno nunca va a estar preparado, ni para las de uno ni para las del otro, pero bueno, saber todas estas estrategias va a mejorar toda nuestra postura frente al otro y lo vamos a ver con una mirada más sensible. Entonces, muchas gracias, Sandra. No sé si alguien tenga alguna otra intervención o ya cerraríamos este espacio. Bueno, entonces agradecerles a todos por su participación muy activa, muy significativa. Yo creo que, como les decía, enriquece a todos. Les recuerdo, porfa, confirmar la asistencia en el formulario. María Isabel les va a estar enviando la grabación de este espacio junto con un formulario para que ustedes nos cuenten cómo se sintieron durante el evento y nos den pues esas opiniones tan importantes para estar mejorando continuamente. Y nada, todo va a estar también en el canal de YouTube para que ustedes puedan repetir la conferencia o compartirla con otras personas. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos en el próximo encuentro formativo. Que estén muy bien. Con muchísimo gusto, feliz noche para todos, descansen y cuídense. Un abrazo grande. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego y Gracias, gracias Sandrita, muy querida. Mucho gusto, feliz noche, descansen. Muchas gracias. Hasta luego.